Vamos a inhalar amor y apoyo. Vamos a exhalar cansancio y estrés. Mi nombre es Ana Luz Torres. Soy una doula y trabajo principalmente sirviendo a la comunidad latina y mujeres indígenas. Una de las cosas que yo hago cuando trabajo con clientes es explicar cómo funciona todo este sistema de principio a fin, qué esperar. Desde explicar qué es una cesárea, qué es la epidural. También el motivarlas a que ellas también aboguen por sí mismas y que digan, no quiero eso. Y que ellas sepan que se les va a hacer caso. Hay muchas barreras para poder navegar el sistema médico, especialmente para las comunidades inmigrantes e indígenas, ¿verdad? El personal no habla el idioma que ellos hablan. Es muy difícil la comunicación entre ellos y a veces no hay nadie que los interprete. Que a veces unas cosas que es común para alguien, para otra cultura, no está bueno. Es como uno va a saber qué es bueno o no. Sí, y también hay tantos recursos que son gratuitos, pero por el simple hecho de que no están en el idioma que ellos hablan, a veces dicen, no, estoy bien, no le entienden. Sí, una gran barrera es no saber dónde están las conexiones en su comunidad, de saber dónde puedo buscar apoyo. Y si alguien ocupa recursos, yo empezaría con el departamento de WIC. Muchas las doulas conectan con el departamento de WIC porque saben que llevan muchas mujeres embarazadas. También con el departamento a donde obtiene seguro médico. Preguntarle a su médico partera, al proveedor que le esté ayudando. Esos son buenos lugares a donde empezar, a poder encontrar esos recursos. Yo sé que llegué allá mucho tiempo después que estaba en el hospital. Háblame, ¿cómo fue? Cuando nosotros llegamos, fue alrededor de las 7:30 de la noche. Sí necesitaba ayuda porque no sabía cómo. Necesitaba de una persona que me asesore el proceso. Entonces, yo le comentaba a Rocío. Ajá. Ella es la coordinadora del departamento de maternidad. Ok. Ella nos estaba interpretando en ese momento y le dije que si no había alguien quien me apoyaba, con quien refugiarme, ¿no? Y dice, sí, voy a hacer una referencia. Yo estoy muy contenta que tuvo la oportunidad de estar allá por ti. Cuando tú llegaste, yo me sentía como con más confianza, porque está una persona con experiencia conmigo. Que se tiene alguien que entiende su lengua, su cultura. Sí, y la hace lengua diferencia. Es lo más importante en ese momento. Cuando nosotros nos dieron los documentos que vamos a firmar para lo de la epidural, yo no entendía las consecuencias. Y me lo dieron en inglés. Entonces, gracias a ti que dijiste, oigan, ¿no tienen esto en español? Y ellos dijeron, oh, sí. Entonces, yo me sentí como que, ¡ay, gracias, Dina! Si yo pudiera imaginar el mundo perfecto donde una clienta pudiera dar a luz, sería, en primero, que hablen su idioma, que entiendan su cultura. Poder ofrecer en el hospital servicios en su idioma. Si eso no es posible, pues entonces tener el personal apropiado que pueda ayudar con eso.
¿Qué palabras de aliento, de consejos le daríamos a alguien que está embarazada, que está a punto de dar a luz? Que se informe en todos los recursos que hay y especialmente los que hay que son gratuitos, ¿verdad? Para la comunidad. Que se prepare, que haga preguntas para que el día de su parto todo vaya bien. Sí, de acuerdo, que empiece a crear esa comunidad si es que no tiene mucho apoyo. Y que hay muchísimas personas en la comunidad que quisieran apoyar a alguien que lo necesite y pues que busque eso porque seguramente va a encontrar ese apoyo. Hay veces que nada más se trata de pues, salir y preguntar. Y para empezar, cuando va a su primera visita al doctor, ahí es el primer lugar para buscar recursos. Yo algo que siempre le digo a las clientas es pregunten. Nada más pregunten. No tengan miedo a preguntar. Si no preguntan, no van a saber. ¿Y ¿qué es lo que le van a decir? ¿Un no? Ok, pues vuelve a preguntar otra vez. Y va a encontrar algo. Y si se encuentra con alguien que de pronto no tenga ese recurso, pero tiene esa pasión de ayudarla, lo va a encontrar. Como humanidad hemos hecho esto cantidad de veces. Sí. Tú puedes hacerlo. Sí. Tu abuela. Tú vas a poder hacerlo. La abuela de tu abuela. Sí. Vamos a inhalar paz. Vamos a exhalar todo lo negativo que nos esté dañando.